El general José de San Martín es una de las personalidades de la historia argentina que logró el reconocimiento indiscutido de todos los argentinos y argentinas. Fue una figura clave para la concreción y la consolidación de nuestra independencia política. Por eso se lo conoce como el padre de la patria. Además, contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y del Perú. Por lo tanto, fue un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos. José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos de Yapeyú, situado en la costa del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, a casi 780 kilómetros de Buenos Aires. Su papá, don Juan de San Martín y Gómez, había nacido en la villa de Cervato de la Cuesa, en Castilla la Vieja, y era capitán del ejército español. En 1767 llegó al país doña Gregoria Motorras, que venía de Paredes de Nava, un pueblo cercano a Cervatos, donde conoció a Juan. Se casaron en la Catedral de Buenos Aires y el matrimonio tuvo 5 hijos: María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín Rafael, Justo Rufino y el menor de la familia, José Francisco de San Martín. En diciembre de 1783, Juan de San Martín solicita y obtiene un permiso para regresar a España. La familia se instala primero en Madrid y luego en Málaga, en la calle de Pozos Dulces. Allí, José cursa sus estudios primarios, probablemente en la escuela de temporalidades cercana a su casa, y el 15 de julio de 1789, al día siguiente de que en París estallara la Revolución Francesa, José Francisco de San Martín fue aceptado como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. A poco de ingresar al regimiento participó en numerosos combates en España y en el norte de África. Entre 1791 y 1795, durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín se destacó en muchos combates como la Dorán, Pirineos y Rosellón. Fue ascendido a teniente coronel y condecorado con la medalla de oro por su heroica actuación en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. En 1811, San Martín decide regresar a Argentina. No olvidaba sus orígenes criollos y quiso incorporarse a la lucha por la independencia americana. Un año después de producida la Revolución de Mayo, pidió el retiro del ejército español y se embarcó hacia Londres. El 14 de septiembre, San Martín estuvo 4 meses en Londres. Allí entró en contacto con grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana, una logia fundada por Francisco de Miranda, un patriota venezolano que se proponía liberar América con la ayuda financiera de los ingleses. Se relacionó también con políticos vinculados al gobierno británico como James Duff y Sir Charles Stuart, quienes le hacen conocer el Plan Maitland. Este fue escrito por Thomas Maitland, que era un general escocés que en 1800 escribió un plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Quito. Allí proponía ganar el control de Buenos Aires, tomar posiciones en Mendoza, coordinar acciones con un ejército en Chile, cruzar los Andes, derrotar a los españoles y controlar Chile, continuar por mar hacia el Perú y liberarlo. Todo parecía indicar que San Martín conoció el plan durante su estadía en Londres en 1811, y años más tarde lo tendrá muy en cuenta para desarrollar su estrategia libertadora. En enero de 1812, San Martín se embarca en la fragata inglesa George Canning rumbo a Buenos Aires. La situación política en Buenos Aires a la llegada de San Martín era la siguiente: gobernaba el primer triunvirato integrado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, pero el verdadero poder estaba en manos del secretario de gobierno Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista sin atender los reclamos del interior, cada vez más perjudicado por la política de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio y mantenía un manejo exclusivo del puerto y la renta de la aduana. Además, el triunvirato, por temor a enemistarse con Gran Bretaña al lado de España, frenaba el proceso independentista y hasta había sancionado a Belgrano por enarbolar la bandera. Es recibido en Buenos Aires por el triunvirato, que le respeta su grado militar de teniente coronel y le encarga la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná frente al peligro de los ataques de los españoles provenientes de Montevideo. El nuevo regimiento se llamará Granaderos a Caballo y se instalará en el Retiro. A poco de llegar, San Martín entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la Sociedad Patriótica, fundada por Bernardo de Monteagudo, y creó, junto a su compañero de viaje Carlos de Alvear, la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la constitución republicana. San Martín y sus compañeros se decidieron a actuar y el 8 de octubre de 1812 marcharon con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo. Le exigieron la renuncia de los triunviros, porque, como dijo San Martín, no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos. Fue designado un segundo triunvirato afín a la Logia y a la Sociedad Patriótica, integrada por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte.
San Martín poco a poco fue tenido en cuenta en la selecta lista de invitados de las tertulias porteñas. La más famosa y agradable, según cuentan, era la de don Antonio Escalada y su esposa Tomasa, en la que sus hijas Remedios y Nieves no perdían de vista a ningún nuevo visitante, y por allí pasó José de San Martín, y parece que fue amor a primera vista. Esa mujer me ha mirado para toda la vida, le diría en una carta a su amigo Mariano Necochea. Se casaron el 12 de septiembre de 1812 en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, después de una firme pero breve oposición de la familia Escalada, ya que él tenía 34 años y ella 15. A principios de 1813, los granaderos de San Martín ya están listos para emprender su primera misión, defender las costas del Paraná atacadas por los españoles, que buscaban por esta vía aliviar el bloqueo al puerto de Montevideo, sitiado por Rondeau. Los españoles robaban ganado y atacaban los poblados de la costa. San Martín siguió el movimiento de la escuadra por tierra y se instaló en el convento de San Carlos, posta de San Lorenzo. Allí los esperó hasta que el 3 de febrero de 1813 unos 300 españoles desembarcaron. San Martín ordenó un ataque envolvente y los españoles fueron empujados hacia el río. Esta fue su única batalla en territorio argentino. En 1814 se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín aceptó el cargo, pero hizo saber a las autoridades que sería inútil insistir por la vía del Alto Perú y que se retiraría a Córdoba para reponerse de los dolores causados por su úlcera estomacal y terminar de delinear las bases de su nueva estrategia militar consistente en cruzar la cordillera, liberar a Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima. Repuesto parcialmente de sus males, pero con el plan terminado y aprobado, logró ser nombrado gobernador de Cuyo. En Mendoza comenzó los preparativos para su ambicioso plan sin descuidar las tareas de gobierno. Fomentó la educación, la agricultura y la industria. San Martín dio un gran impulso a la industria vitivinícola en Mendoza y San Juan, importando nuevas cepas y trayendo al país a expertos europeos para mejorar la calidad de los vinos y licores cuyanos. Creó un sistema impositivo igualitario cuidando que pagaran más a los que más tenían. Mercedes Tomasa de San Martín nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816. Por ese motivo en Mendoza el Día del Padre se celebra esa fecha. San Martín no estuvo presente en las sesiones del Congreso, pero siguió su desarrollo muy de cerca a través del diputado de Cuyo Tomás Godoy Cruz, y apoyó la propuesta de Belgrano de coronar a un rey inca como soberano de estas provincias. El ejército de los Andes partió de Mendoza el 13 de enero de 1817 y llegó a Chile el 5 de febrero. A lo largo de esos 25 días, 5.400 hombres atravesaron las montañas más altas de América, con una temperatura que oscilaba entre los 30 grados durante el día y 10 bajo cero durante la noche. Durante muchos tramos, San Martín debió ser trasladado en camilla debido a los terribles dolores provocados por la úlcera. A poco de cruzar los Andes, el 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotaron a los españoles en la cuesta de Chacabuco. La excelente táctica militar aplicada por San Martín permitió que sus tropas solo sufrieran 12 muertos y 120 heridos, mientras que la baja de soldados al servicio de España llegaron a 500 muertos y 600 prisioneros. El triunfo de Chacabuco aseguró la independencia de Chile, que sería consolidada un año después, el 5 de abril de 1818, tras el triunfo definitivo de Maipú. San Martín regresó a Chile, donde obtuvo la ayuda financiera del gobierno de ese país y armó una escuadra, que quedará al mando del marino escocés Lord Cochrane. Cuando se disponía a iniciar la campaña, recibió la orden del Directorio de marchar hacia el litoral con su ejército para combatir a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. San Martín se negó declarando: "El general San Martín jamás desenvainará su espada para combatir a sus paisanos". Desobedeció e inició la travesía hacia el Perú. El 20 de agosto de 1820 partió desde el puerto chileno de Valparaíso a la expedición libertadora. El 12 de septiembre, la flota fondió frente al puerto peruano de Pisco. Allí el ejército se proveyó de víveres y aumentó sus efectivos con los pobladores locales, entre ellos muchos esclavos, que se sumaban voluntariamente al ejército libertador. Una división al mando general Arenales se dirigió hacia el interior del Perú con el objetivo de sublevar a la población y obtuvo la importante victoria de Pasco el 6 de septiembre de 1820. Por su parte, San Martín ordenó bloquear el puerto de Lima. Así, el virrey de la Serna se vio acosado por todos los francos y debió rendirse el 10 de julio de 1821. Ese día entró victorioso el general San Martín a la capital virreinal. La enemistad entre el marino escocés Thomas Cochrane y San Martín comenzó a gestarse apenas zarparon de Valparaíso rumbo a Lima, a fines de 1821, tras la toma de Lima. Argumentando que se le daban varios meses de sueldo, Cochrane tomó varias embarcaciones de la flota y huyó hacia Chile, debilitando notablemente la defensa del puerto del Callao. El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú y le fue otorgado el título de protector del Perú, con plena autoridad civil y militar.
San Martín abolió la esclavitud y los servicios personales, Mita y Yacanocasco, garantizó la libertad de imprenta y de culto, creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima. Mientras San Martín llevaba adelante su campaña desde el sur, el patriota venezolano Simón Bolívar lo venía haciendo desde el norte. Finalmente los dos libertadores decidieron reunirse, la famosa entrevista de Guayaquil, Ecuador, que se realizó entre los días 26 y 27 de julio de 1822. El tema polémico fue quién conduciría el nuevo ejército libertador que resultaría de la unión de las tropas comandadas por ambos. San Martín propuso que lo dirigiera Bolívar, pero este dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y capacidad de San Martín como subordinado. El general argentino tomó entonces una drástica decisión: retirarse de todos sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a su país. Pidió autorización para entrar en Buenos Aires y poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Rivadavia, ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez, le negó el permiso argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entrara a la ciudad. En realidad, Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín, temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba la llegada del general para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales. San Martín le agradeció a López su advertencia, pero dijo que no quería más derramamiento de sangre. Ante el agravamiento de la salud de Remedios, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde. Su esposa ya había muerto sin que él pudiera compartir al menos su último momento. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. En febrero de 1829 decidió regresar como consecuencia de la guerra con Brasil. Pero cuando llegó al puerto de Buenos Aires se enteró del derrocamiento del gobernador Dorrego y de su trágico fusilamiento a manos de los unitarios de Lavalle. Decidió entonces no desembarcar. Muchos oficiales, tanto unitarios como federales, le enviaron cartas a su cargo y lo visitaron con la intención de que se hiciera cargo del poder. San Martín se negó porque creía que tomara el partido que tomara tendría que derramar sangre argentina y no estaba dispuesto a eso. Triste y decepcionado, decidió regresar a Europa. En 1838, durante el gobierno de Rosas, los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires. Inmediatamente, José de San Martín le escribió a don Juan Manuel ofreciéndole sus servicios militares. Rosas agradeció el gesto y le contestó que podían ser tan útiles como sus servicios militares las gestiones diplomáticas que pudiera realizar ante los gobiernos de Francia e Inglaterra. Al enterarse del bravo combate de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, cuando los criollos se enfrentaron corajudamente a la escuadra anglo-francesa, San Martín volvió a escribir a Rosas y a expresarle su respeto y felicitaciones. Quizás por este hecho, el general dispuso en su testamento que el sable que lo acompañó en toda su campaña fuera entregado a don Juan Manuel de Rosas, por la satisfacción que tuvo como argentino por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. San Martín atravesaba en Europa una difícil situación económica. Vivía de la escasa renta que le producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos como el banquero Alejandro Aguado, que lo ayudó para poder comprar su casa de Grand Bourg. San Martín para ese entonces estaba muy enfermo, sufría asma, reuma y úlceras, y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850, dando lugar a la partida del hombre que dejó por su sangre y raíces argentinas lo que cualquier argentino daría hoy en día por el simple hecho de ser argentino. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado.